muestrales, habíamos hecho un ejercicio. Vamos a recapitular un poquito lo que habíamos avanzado. Cuando nosotros analizamos una muestra, esa muestra no necesariamente nos va a dar un valor que coincida con el valor de la población. La población tiene un valor, supongamos de 50, valor supuesto. Entonces, cuando yo tomo una muestra, esa muestra me podría dar 47, por ejemplo. Me podría salir 40. Me podría salir 55, por ejemplo. Pero en la mayoría de los casos se supone que esa muestra va a salir un valor que es muy cercano, muy próximo a el promedio de la población. O sea, esto es lo que se nos tiene que quedar. La mayoría muestras generan un indicador similar al parámetro. En este caso, como estábamos hablando de promedios, entonces un indicador, una media aritmética muestral, que es prácticamente igual a la media de la población. Y que no hay, cuanto más grande sea la muestra, la posibilidad de que nos salga un valor diferente es cada vez más pequeña, o es imposible en muchos casos. Ahora, cuando nosotros comparamos dos muestras, porque nos interesa comparar las poblaciones, lo hacemos siempre por diferencia, ¿no? Entonces, cuando comparamos poblaciones, vamos a suponer que yo quiero comparar bioquímica, estamos suponiendo, con farmacia en cuanto a su calificación promedio de biología. Entonces, y por ahí la nota promedio de bioquímica es 60, la nota promedio de farmacia es 55. Si analizamos de todos los estudiantes que llevaron biología, estamos suponiendo, ¿no? Pero si yo tomo una muestra, puede ser de 10, de 15, de 20 personas, esa muestra me va a generar un promedio que no sé si me va a dar 60 en principio. A pesar de que la población tiene un promedio global de 60, por ahí la muestra me podría dar, por ejemplo, vamos a suponer, un promedio de 63. Y tomo otra muestra de farmacia, cuyo promedio poblacional supuesto es de 60 y de 55, esa muestra me va a dar un promedio que tampoco va a ser necesariamente 55. Muchas muestras serán 55, pero no todas. ¿Qué pasa si una muestra me da un promedio de 53, por ejemplo? Un poquito más bajo que el promedio de la población. Entonces, si yo hago una diferencia entre los promedios de las muestras, el promedio de la muestra bioquímica menos el promedio de la muestra farmacia, 63 menos 53 estaría diciendo que la diferencia entre los dos grupos es de 10 puntos. Cuando en realidad la diferencia a nivel de poblaciones es solamente de 5 puntos, una diferencia supuesta de 5 puntos. Entonces, con las muestras, cuando las vamos a comparar, porque yo se supone puedo estar interesado en ver si los niveles de colesterol, por ejemplo, en estudiantes de bioquímica son iguales a los de estudiantes de medicina. No conozco ese valor, no lo sé. Esos valores yo los desconozco, por eso estoy haciendo el estudio. En principio quiero saber si son iguales. Entonces, puede ser que la muestra de medicina me dé un valor así,
y la muestra de bioquímica me dé un valor así y me dé una diferencia que no es real, ¿no? Las muestras me van a dar un promedio de muestras diferentes. Entonces, en este caso, aplicamos el mismo principio. Suponemos, bueno, está demostrado esto, que las diferencias, vamos a suponer la diferencia poblacional que hemos puesto según el ejemplo era 5, que es la diferencia entre la población 1 y la población 2, forman una distribución de tipo normal. Es decir, voy a tener alguna muestra, una diferencia entre muestras que me dé un valor más bajo. Por ahí me va a dar alguna muestra solamente una diferencia de 2 puntos. O por ahí me podría dar alguna diferencia, promedio 1 menos promedio 2, de 8 puntos o 9 puntos, más alto que este valor. Pero la mayoría de las muestras comparadas entre sí me van a dar también diferencias que están muy cerca del promedio poblacional. La mayoría de las diferencias, en este caso del promedio 1 menos el promedio 2, serán similares a la diferencia que existe entre las poblaciones. Entonces, eso me da la confianza si yo hago el trabajo que les decía de comparar colesterol de estudiantes de bioquímica con estudiantes de medicina y me da una diferencia de 5 puntos, por ejemplo, 5 miligramos, entonces puedo tener alguna confianza de que esa debe ser más o menos la diferencia que hay entre las poblaciones, si yo hubiera hecho el análisis a todos los estudiantes de bioquímica y a todos los estudiantes de medicina. Eso es lo que hemos visto. Para una muestra, para analizar la probabilidad de separación, para una muestra teníamos z igual a la media de la muestra menos el promedio de la población sobre la desviación estándar de la población y la raíz del tamaño de la muestra. Y para dos muestras tenemos esta ecuación. La diferencia entre los promedios muestrales menos la diferencia entre los promedios poblacionales sobre la raíz cuadrada de la varianza 1 sobre n1 más varianza 2 sobre n2, que esto nos permite calcular en z cómo se van a comportar estos indicadores. Habíamos hecho un ejercicio, o hicimos dos ejercicios, ¿no? De estos dos ejercicios lo habíamos resuelto. Este de aquí. Vamos a ver este ejercicio para repasar un poquito. Aquí dice, si el peso promedio de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud es de 62.5, Medicina y Enfermería 62.5, con una desviación estándar de 4.5, y si se toma al azar 15 estudiantes de esta facultad, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea según lo que nos dice los incisos? Entonces, en el inciso A dice mayor a 60. Siempre que vamos a calcular esta probabilidad, nosotros, para orientarnos, se nos recomienda dibujar esta curva de distribución donde establecemos el promedio. Aquí estamos estableciendo, comparando una media muestral con relación a un parámetro poblacional. Entonces, el promedio está aquí, es 62.5. Ahora, quiero saber la probabilidad de que un estudiante, o el promedio, perdón, de 15 estudiantes elegidos al azar, sea 60 o más. 60 obviamente estará antes de 62, por aquí. Mayor a 60 son todos los valores a la derecha. Entonces, lo único que hago aquí es convertir este valor en z, porque ya sé que este promedio siempre va a ser igual a 0. Entonces, z será igual a, de acuerdo con la fórmula, promedio de la muestra menos el promedio de la población sobre la desviación estándar de la población
dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Eso cuánto sale? Menos 2,15. Menos 2,15. Entonces, recordemos, para resolver eso, se supone que ya tendrían que tener su tablita a un ladito, porque en estos casos siempre vamos a utilizar la tabla. Menos 2,15 estamos buscando en la tabla. Vamos a la tabla de Z. En el lado negativo, menos 2,15. Eso será, entonces, aquí tengo 2,10, 2,19, 18, 17, 16, 2,15. 0,0158. Pero este valor, hemos dicho siempre, es el valor del lado izquierdo, el espacio en blanco. Entonces, la probabilidad de que el promedio de la muestra sea mayor a 60 será, ¿qué hacemos aquí? 1 menos 0,0158. Exactamente. Y eso dará 0,9842. 0,9842. Esa es la probabilidad de que una muestra de 15 personas me dé un promedio mayor a 60, cuando el promedio de la población es de 62,5. En el inciso B, entre 61 y 62. Entonces, entre 61, ese promedio muestral esté entre 61 y 62, dibujamos nuestra curva de distribución. Aquí más o menos está 62,5. Entonces voy a buscar un área entre 61, voy a suponer que está por aquí, y 62, que debe estar aquí cerquita de 62,5, pero antes. El área que busco es este de acá. En principio ya tengo que saber, por ejemplo, que este me va a dar un valor negativo de Z, y el otro también, porque son valores inferiores al promedio. Z1 sería el promedio de la muestra que queremos analizar menos el promedio de lesiones estándar dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Z2 será 62, queremos analizar, menos el promedio sobre la división estándar y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Cuántos salen esos valores? El primero me salió menos 0,86. Ya. ¿Y el otro? Menos 0,43. Menos 0,43. 43. Ya. Entonces vamos ahorita, buscamos nuestro valor 0,86, ¿verdad? Y 0,43. Donde son los ceros, 0,86
tendría que ser aquí, este es 9, 8, 6. Y el otro era 0.40. Esos son los valores, están en las columnas del 3 y del 6. ¿Verdad? Ahí está el 3 y ahí está el 6. Entonces, 0.1949 y el otro es 0.3336. La probabilidad, por lo tanto, de que la media de esos 15, el promedio de esos 15 esté entre 61 y 62, será entonces, con estos valores vamos a restar, y eso saldrá. Sale 0.1387. Esa sería la respuesta que buscamos. La probabilidad de que esté entre 61 y 62 es 0.1387. El inciso C no lo vamos a hacer porque es lo mismo. O sea, lo único que tenemos ahí es el valor de X cambiado. Aquí tengo 62.5. Perdón, 62.5 mayor a 64.5. Entonces estaríamos buscando un área a la derecha de 64.5. Y entonces convertimos este valor. Buscamos, lo vamos a resolver exactamente como el inciso A. ¿No ven? Eso es cuando comparamos una muestra con una referencia poblacional. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos dos muestras para comparar? A ver, dice el enunciado: se tiene establecido que la diferencia en el contenido de azúcar de glucosa sanguínea en ayunas entre dos poblaciones vecinas es de 10 miligramos. Es una muestra de 30 y 35 personas de ambas poblaciones. Sabiendo que las desviaciones estándar, esto debe haber un error, lo vamos a cambiar, porque sabiendo que las variantes fueron de 81 y 100, ¿cuál es la probabilidad de que de una diferencia del primero al segundo de 5 más puntos? O entre 6 y 12 puntos. Vamos a ver. Dice, dos poblaciones vecinas. Y tampoco población 2. Solo sé que y en la población 2 tampoco sé el promedio, pero la varianza es 100. Si tomo una muestra de 30 personas de la primera población y 35 personas de la segunda población, ¿cuál es la probabilidad de que estos tengan, dice en el inciso A, una diferencia entre sus promedios de 5 o más puntos? Entonces, para el inciso A, nosotros vamos a... Siempre se recomienda dibujar esta curva para tener idea de dónde
están los valores que estamos buscando. ¿Qué valor le corresponde al centro en este caso? No es la curva de Z, es la curva de datos que tenemos. En Z el centro siempre es 0, pero todavía no lo hemos estandarizado. ¿Cuánto sería esto? Aquí el centro. A ver, lean, planeen y díganme cuánto le debo poner aquí. ¿Alguien? Nada. Aquí debería ponerle 10. Ahora, con esa pinta, con esa está, ¿alguien puede decirme por qué? Tampoco. No nos han dado los valores de la población, pero nos dicen la diferencia en el contenido de azúcar sanguíneo en dos poblaciones vecinas es de 10 miligramos. O sea, nos están diciendo la diferencia de la población 1 menos la diferencia de la población 2, que no sé cuánto es de 10 miligramos. Y aquí siempre nosotros anotamos la diferencia poblacional. Como esta es una distribución para diferencias, entonces se supone que el 10 está ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que dos muestras de 30 y 35 me den una diferencia de 5 o más puntos? Entonces, estoy preguntando la probabilidad de que la muestra 1 menos la muestra 2 dé una diferencia de 5, que voy a suponer está por aquí, o más puntos. Entonces sería todo el área del lado derecho. Ahora, para estandarizar, esto se tiene que convertir en el valor de Z y en una fórmula. Lo voy a anotar aquí para que recuerden. Z dice igual, es la diferencia de la muestra 1 menos la diferencia de la muestra 2 menos la diferencia a nivel de poblaciones sobre la raíz cuadrada de la varianza 1 sobre N1 más varianza 2 sobre N2. Entonces Z sería igual. No conozco el valor de la muestra 1 ni la muestra 2, solo conozco la diferencia que estoy tratando de establecer. Entonces, promedio 1 menos promedio 2, 5. Menos. Tampoco conozco los valores poblacionales, pero sé que esto al final es de 10. Raíz cuadrada de la varianza 1. Fíjense que yo aquí ya tengo la varianza, entonces sería 81 sobre N1 más varianza 2, 100 sobre N2, y eso equivaldría en términos de Z a lo que estamos buscando. ¿Cuánto sería eso? A mí me sale menos 2.12. ¿Ya? ¿Alguien más sacó? Sí, sale eso, doctor. Bien. Entonces vamos a mirar menos 2.2, es lógico porque está a la izquierda del promedio. 2.12, aquí lo debemos tener, podemos bajarnos un poquitito.
2.12 tendría que ser aquí. 2.12, ¿no? 0.0170. 0.0170. Eso corresponde siempre al lado izquierdo. Entonces, la probabilidad, tal vez la notación se complica un poquito, pero es una cuestión repetida, de que la diferencia entre el promedio 1 y el promedio 2 de las muestras sea mayor a 5, será 1 menos 0.0170. Y eso saldría 0.98. 98.3. Sí. 98.3%. Esa es la respuesta que estamos buscando. Vamos al inciso B. Dice, entre 6 y 12 puntos. Entonces, dibujamos nuestra curva de distribución. El promedio siempre es el mismo. Aquí está 10, la diferencia poblacional. Y yo voy a buscar que esa diferencia esté entre 6 y 12, más o menos así, puntos. Ahora lo que hago es convertir estos dos valores en Z, Z1, Z2, Z1 sería el primer promedio que quiero convertir, 6, menos el segundo promedio, 10, sobre la raíz cuadrada de 81 sobre 30 más 100 sobre 35. Eso me sale menos 1,70. menos 1,70. Y el otro era 12 menos 10 sobre... ¿Cuánto sale ahí? 0,85. 0,85. Entonces buscamos un área. A la izquierda de 1,70. Vamos a la tablita. 1,70. El 70, 1,700. Aquí exactamente. Ese sería el valor que busco. 0,046. 446. Sí. Y de 0,85, pero ese ya es positivo, entonces me voy al lado positivo de la tabla. 0,85. Aquí. 0,8023. Entonces, la probabilidad que estamos buscando de que el promedio o la diferencia entre las muestras, la diferencia del promedio de las muestras esté entre 6 y 12, será 0,8023 menos 0.0446. Y eso me sale 0,7577.
Esa sería la respuesta. O si lo quieren poner en porcentaje, 75.77% cuando lo multipliquen por 100. ¿Okay? A ver, vamos a hacer un ejercicio más de esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dicen, la varianza no tendría que ser al cuadrado. Ya, tendría que ser normalmente si nos dan desviación estándar, solo que aquí nos dijeron directamente, o sea, lo acomodamos así porque yo creo que esto sí era varianza y no desviación estándar. Yo le he puesto que son varianzas. Entonces, cuando es varianza, ya está al cuadrado. ¿Okay? Ahora, si me hubieran dicho esto es desviación estándar y yo en la fórmula necesito varianza, entonces lo tendría que elevar al cuadrado para convertirlo en varianza. Entonces, ese es un detalle que hay que fijarse. ¿Ya? Si usted tiene ya la varianza, entonces ya no tiene que elevarlo al cuadrado. Ahora, y a la inversa, si usted le dan la varianza y lo que necesita es la desviación estándar, entonces tiene que sacarle la raíz cuadrada. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice, el coeficiente de inteligencia para los estudiantes de un país A tiene 112 como media, con una desviación estándar de 10, mientras que los estudiantes del país B tienen una media de 107 con una desviación estándar de 8. ¿Cuál es la probabilidad de que dos muestras de 16 y 14 estudiantes del país A y B tomadas al azar de estos países tengan una diferencia de inciso A, 7 o más puntos, inciso B, entre 2 y 4 puntos? Entonces, para registrar los datos, vamos a ver, aquí tengo el país A y aquí tengo el país B. Me dice que el promedio del país A, aquí me está dando el promedio, es de 112, con una desviación estándar de 10. Mientras que en el país B el promedio es de 107, con una desviación estándar de 8. Ahora, para diferenciarlos, aquí por el orden que están le ponemos población 1, población 2. Desviación estándar 1, desviación estándar 2, pero es solamente para cuestiones de notación. ¿Ve? Si sacamos una muestra de 16 estudiantes del país A y 14 estudiantes del país B, ¿cuál es la probabilidad de que las diferencias entre la muestra, entre el promedio muestral 1 menos el promedio muestral 2 sean, dice, en el inciso A de 7 o más puntos, en el inciso B de 2, entre 2 y 4 puntos? A ver, entonces vamos a dibujar nuestra curva de distribución aquí. ¿Qué valor le voy a poner acá? Ahora sí me pueden decir. 5. 5. 5. ¿De dónde sale ese 5? ¿De dónde sacaron ese 5? La diferencia de la media. La diferencia de las medias poblacionales. Aquí siempre está la diferencia de los promedios, la diferencia promedio a nivel de poblaciones. Y lo que yo tengo aquí es 112, 107, entonces se supone que si hago una diferencia 112 menos 107, eso me va a dar 5. ¿No ven? Entonces, ahora quiero saber la probabilidad de que me dé una diferencia de 7 o más puntos. El promedio de diferencia es 5, 7 estará por aquí, o
más puntos, aquí ya debo saber que Z me tiene que salir positivo y que el área me va a salir menor a 0,5, el resultado por el que estoy hablando de un ladito de la curva. A ver, vamos a convertir esto en Z. Z será igual a la diferencia entre las muestras, entre el promedio de las muestras, 7, menos la diferencia entre las poblaciones, que era 5, sobre la raíz cuadrada de la varianza 1. Aquí tengo desviación estándar. Aquí viene lo que decía su compañera, pero yo necesito varianza. Entonces, ¿qué hago? Lo elevo al cuadrado. En el anterior, el enunciado que habíamos corregido decía varianza directamente. Por eso ya no lo elevamos al cuadrado. Varianza 1 sobre N1, que es 16, más la varianza 2 sobre N1, que es 14. ¿Cuánto sale eso? A mí me sale 0.61, redondeándolo. 0.61. 0.61 positivo. Vamos a la tabla. Buscamos 0.61. Aquí sí lo hemos encontrado. 0.7291. Yo les había dicho que el área les tiene que salir menos a 0.5. Pero este 0.7291 no es el área que buscamos, es el área en blanco. Entonces, la probabilidad de que las diferencias entre los promedios sean de 7 o más puntos será 1 menos 0.7291